La voz de Agneta Fältskog le pertenecía al mundo, pero su vida, detrás del deslumbrante resplandor de la fama, era en realidad una historia de huida. En el año 1924, una llamada telefónica recibida en su tranquila granja lo cambiaría todo de forma irreversible. Aquel sonido, tan ordinario para cualquiera, estaba a punto de apagar para siempre la música en el alma de la mujer amada por millones. Se convirtió en el catalizador de un silencio que se extendería durante décadas. Este evento marcó el inicio de su verdadero exilio, uno que no fue elegido, sino impuesto por un dolor inimaginable. ¿Cuál fue el contenido de esa llamada? ¿Y por qué se mantuvo como un secreto guardado durante casi 10 años? La respuesta es mucho más oscura que la simple historia de la separación de ABBA. Esta es la crónica del verdadero y brutal precio de la fama. Explora una amarga traición matrimonial que la dejó emocionalmente devastada. Y finalmente, revela la horrible tragedia familiar que obligó a la reina del pop a elegir el silencio como su única forma de sobrevivir. Antes de que el mundo la conociera como el rostro dorado de ABBA, en Suecia ya existía una estrella llamada Agneta Fältskog. Su viaje no comenzó en los grandes estadios internacionales, sino en la tranquilidad de su habitación en Jönköping, donde a los 5 años ya componía su primera canción. Este no era el sueño prefabricado de una futura celebridad. Era la expresión pura de un talento innato, una necesidad de comunicar a través de la música que ardía dentro de ella. A los 17 años, mientras sus compañeras de clase soñaban con el futuro, Agneta ya estaba viviendo el suyo, alcanzando el número 1 en las listas suecas con Jag var så kär, una balada de desamor escrita por ella misma. Este éxito temprano reveló la gran paradoja que definiría toda su vida. Sobre el escenario, Agneta se transformaba. Su presencia era magnética. Su voz era capaz de transmitir una vulnerabilidad que desarmaba al público, creando una conexión instantánea y profunda. Sin embargo, fuera de los focos, era una persona profundamente introvertida y tímida. Ansiaba la calma de la vida familiar y la sencillez del hogar, un anhelo que chocaba frontalmente con la naturaleza exhibicionista de la industria musical. No buscaba la fama. La fama, atraída por su extraordinario don, la encontró a ella. Este conflicto interno fue la primera grieta en una armadura que, con el tiempo, se haría añicos. Ella ya era una reina en su propio país, pero una reina reacia a llevar la corona. El fenómeno global llamado ABBA se gestó de forma casi accidental, uniendo a 4 talentos suecos en una sinergia musical perfecta. Pero para Agneta, este ascenso meteórico fue una experiencia dual. Mientras el mundo se rendía a los pies de Waterloo, tras su victoria en Eurovisión en 1974, ella sentía el vértigo de una fama que crecía a un ritmo sofocante. Las giras mundiales se convirtieron en una tortura personal. Su conocido pánico a volar la hacía sufrir en cada despegue, un miedo atroz que se intensificó tras un traumático vuelo en el que el avión casi se estrella. En tierra, la situación no era mucho mejor. La devoción de las multitudes a menudo se transformaba en una marea humana que la dejaba sin aire, alimentando una creciente agorafobia. Este tormento se veía agravado por un sentimiento de culpa que la consumía lentamente. Cada noche, mientras cantaba Dancing Queen ante miles de extraños, su corazón estaba a miles de kilómetros de distancia, con sus hijos, Linda y Christian. Se sentía atrapada en una jaula de oro, atormentada por la idea de ser una madre ausente, una herida que sangraría durante años. Hoy, a sus 75 años, al mirar atrás se comprende que cada aplauso era, para ella, el eco de un sacrificio. La adoración del mundo era su carga, y el éxito, una cadena que la ataba cada vez más lejos de la vida sencilla que tanto anhelaba. La contribución de Agneta a ABBA fue mucho más allá de su icónica imagen. Su voz era el alma emocional del grupo. Era el hilo dorado que tejía la alegría exuberante en Mamma Mía, y al mismo tiempo la profunda melancolía en The Winner Takes It All. Benny y Björn eran los arquitectos,
pero Agneta era la que construía el puente directo al corazón del oyente. No era solo técnica, era una capacidad innata para desnudar sus emociones en cada nota, una fragilidad poderosa que hacía que sus interpretaciones fueran inolvidables. Sin su voz, las canciones de ABBA seguirían siendo brillantes composiciones pop. Con su voz, se convirtieron en himnos eternos que definieron la banda sonora de toda una generación. La historia de amor de Agnetha y Björn comenzó como la letra de una de sus baladas más dulces. Eran jóvenes, increíblemente talentosos y visiblemente enamorados. Para el público de Suecia y del mundo, representaban un cuento de hadas hecho realidad. La pareja dorada que no solo compartía un escenario, sino una vida que parecía perfecta. Su boda en 1971 fue un evento nacional, y el nacimiento de sus hijos, Linda y Petter, completó una imagen de felicidad idílica que millones de personas admiraban. Eran el corazón palpitante de ABBA, la prueba viviente de que el amor y el éxito podían coexistir en perfecta armonía. Pero bajo la superficie pulida de las portadas de revistas, una realidad muy diferente estaba tomando forma. Las grietas en su matrimonio no aparecieron de repente. Fueron el resultado de dos visiones del mundo fundamentalmente opuestas, amplificadas hasta un punto de ruptura por la presión inhumana de la fama. Agnetha, fiel a su naturaleza, anhelaba la normalidad. Su sueño no era la conquista global, sino el calor de su hogar, las risas de sus hijos y una vida alejada del escrutinio constante. Para ella, el éxito era un medio para asegurar el bienestar de su familia, no un fin en sí mismo. Cada gira era una cuenta atrás dolorosa hasta el momento de poder volver a casa. Björn, por otro lado, era el arquitecto de un imperio. Su mente brillante no descansaba, mientras Agnetha anhelaba la paz. Él veía el mundo como un mapa por conquistar, un nuevo mercado que dominar, un nuevo disco de platino que colgar en la pared. Su visión no se detenía en la puerta de su casa, se extendía a través de océanos y continentes. La ambición, a menudo, es una amante celosa que no deja espacio para nada más. Y en su búsqueda incesante por la perfección musical y el dominio comercial, pareció olvidar que su mayor tesoro no estaba en las listas de éxitos, sino en la mujer sensible y extraordinaria que tenía a su lado. El cuento de hadas se estaba convirtiendo en una silenciosa pesadilla, y el príncipe azul, cegado por el brillo del éxito, no parecía darse cuenta de que su reina se estaba rompiendo en 1000 pedazos. Desde la perspectiva de muchos de quienes los vieron de cerca, Björn Ulvaeus, el genio musical, fracasó estrepitosamente en su rol como esposo. Su mente, capaz de crear melodías complejas y letras conmovedoras, parecía incapaz de descifrar las necesidades emocionales de la mujer con la que compartía su vida. La trató menos como a una compañera, y más como al instrumento más valioso de su orquesta. Una voz angelical indispensable para sus composiciones, una imagen bellísima esencial para la marca ABBA. Sus miedos y su agotamiento no eran vistos como señales de auxilio, sino como inconvenientes que podían afectar la productividad del grupo. La empatía parecía subordinada a la ambición, y el apoyo emocional, un lujo que el implacable calendario de ABBA no podía permitirse. La evidencia de esta desconexión era dolorosamente pública. Se esperaba que Agnetha subiera a un avión a pesar de sus ataques de pánico, que sonriera a las cámaras cuando por dentro solo sentía el deseo de llorar, y que actuara como una mitad perfecta de una pareja que, en privado, se desmoronaba por la falta de comunicación y comprensión. Björn lo tenía todo al alcance de su mano. Una esposa de una belleza y talento deslumbrantes, la madre de sus hijos, una artista a la que el mundo adoraba. Pero, como un hombre obsesionado con la construcción de una catedral, pareció olvidar las piedras fundamentales sobre las que se asentaba. Quizás no fue malicia, sino una ceguera provocada por una ambición desmedida. No se dio cuenta del tesoro que poseía hasta que éste comenzó a escapársele de las manos. Y para entonces, el daño ya era irreparable. El golpe de gracia, sin embargo, no fue la separación en sí, sino la brutalidad con la que se manejó públicamente.
En diciembre de 1978, la pareja anunció su divorcio, un evento que conmocionó a sus seguidores. Pero lo que vino después fue lo que transformó una dolorosa ruptura en una humillación pública para Agneta. Tan solo una semana después del anuncio, Björn fue fotografiado con su nueva novia, Lena Kellersjö, una ejecutiva de la industria musical. No hubo un periodo de duelo, ni un intento de proteger la dignidad de la mujer con la que había compartido una década de su vida. Fue un acto de una insensibilidad pasmosa, una declaración pública de que él ya había seguido adelante, dejando a Agneta sola para enfrentar el juicio y la compasión del mundo, con el corazón roto a la vista de todos. Si la traición pública fue una daga en el corazón de Agneta, la creación de The Winner Takes It All fue el acto de retorcerla sin piedad. Esta canción no es simplemente una obra de arte nacida del dolor. Es un monumento a la crueldad emocional, quizás involuntaria, pero no por ello menos devastadora. Björn, en un acto de catarsis personal, escribió la crónica de su propio divorcio, desnudando los sentimientos más íntimos de su fracaso matrimonial. Y luego, en un giro del destino casi sádico, le entregó esa letra a la única persona en el mundo que podía entender cada palabra, cada matiz de dolor. La mujer a la que acababa de abandonar. Le pidió que cantara su propia derrota, que transformara su agonía personal en un éxito mundial. La sesión de grabación de esa canción se ha convertido en una leyenda cargada de melancolía. Se dice que las luces del estudio se atenuaron y que Agneta, con lágrimas apenas contenidas, cantó la letra de una sola vez, canalizando todo su dolor en una de las interpretaciones más desgarradoras de la historia de la música pop. Cada frase era un eco de su realidad. ¿Debo hablar de lo que pasé? ¿O está de más? No estaba actuando, estaba viviendo la canción. Mientras el mundo escuchaba una balada magistral sobre el desamor, Agneta estaba reviviendo su humillación, cantando sobre la nueva mujer en la vida de su exmarido, obligada a ponerle voz a la narrativa en la que ella era la perdedora. Este episodio dejó una cicatriz imborrable en su alma. Fue la máxima prueba de que, dentro de la maquinaria de ABBA, sus sentimientos personales eran secundarios. El matrimonio no solo le había enseñado sobre el amor y la pérdida, sino que le había inculcado una profunda y duradera desconfianza. Le demostró que incluso la persona que más amaba podía priorizar el arte y el éxito por encima de su bienestar emocional. Esta dolorosa lección sembró en ella una semilla de aislamiento que, con el tiempo y las tragedias venideras, germinaría hasta convertirse en un muro infranqueable que la separaría del resto del mundo. El matrimonio no solo había terminado, le había robado la fe. Tras la disolución no oficial de ABBA, a principios de los 80 y el final de su segundo matrimonio, Agneta ya había comenzado su retirada gradual. Estaba emocionalmente agotada, herida por un divorcio que la había dejado expuesta ante el mundo y hastiada de una industria que le exigía más de lo que estaba dispuesta a dar. Su alma anhelaba un santuario, un lugar donde pudiera finalmente bajar la guardia y sanar lejos de las miradas indiscretas. Encontró ese refugio en una remota granja en la isla de Ekerö, un paraíso rural a las afueras de Estocolmo. Allí, rodeada de naturaleza, de sus animales, y de la reconfortante presencia de sus hijos, comenzó a reconstruir lentamente los pedazos de su vida. Durante años, este aislamiento autoimpuesto fue su medicina. Aprendió a vivir a un ritmo más lento, dictado por el cambio de las estaciones y no por los calendarios de giras. Disfrutaba de placeres sencillos, largos paseos a caballo, el cuidado de su jardín, el silencio reconfortante de un hogar donde no tenía que ser una estrella del pop, sino simplemente mamá. Parecía que finalmente había encontrado un frágil equilibrio. Aunque las cicatrices del pasado seguían ahí, cubiertas por una fina capa de tranquilidad, había logrado crear un espacio seguro donde el mundo exterior y sus dolorosos recuerdos no podían alcanzarla con tanta facilidad. Era una paz precaria, pero era paz al fin y al cabo. Sin embargo, el destino, a menudo cruel en su ironía, tenía reservado para ella un golpe final, uno tan devastador
que haría que todos sus sufrimientos anteriores parecieran meros rasguños. El mundo que había construido con tanto esmero en Ekero, esa fortaleza de serenidad, estaba a punto de ser demolido por completo. No sería por la presión de la prensa, ni por los fantasmas de su carrera, sino por una tragedia tan íntima y violenta que destrozaría los cimientos mismos de su existencia. El santuario estaba a punto de convertirse en el epicentro de su mayor pesadilla, demostrando que no hay muro lo suficientemente alto para proteger un corazón de un dolor que viene desde dentro. El día de Mapantay 4, que lo cambió todo, comenzó como cualquier otro en la tranquila rutina de Agneta. El aire en Ekero era puro, el único sonido era el canto de los pájaros y el suave murmullo del viento entre los árboles. Pero esa paz bucólica fue interrumpida por el sonido estridente del teléfono. Al otro lado de la línea, no había un productor musical ni un periodista insistente, sino una voz portadora de una noticia que detuvo el tiempo. Su madre, Birgit, había muerto. Pero el verdadero horror no residía en la pérdida en sí, sino en las circunstancias. No había sido un accidente, ni una enfermedad. Su madre se había quitado la vida, arrojándose desde el balcón de su apartamento. El impacto de esa revelación fue absoluto y paralizante. El suicidio es una forma de muerte que no deja espacio para el consuelo. Solo deja un eco ensordecedor de preguntas sin respuesta y un sentimiento de culpa corrosivo. Para Agneta, la noticia fue incomprensible. ¿Por qué? ¿Qué señales no había visto? ¿Pudo haber hecho algo para evitarlo? Se sintió sumergida en un océano de confusión y dolor, un torbellino de emociones tan violento que amenazaba con ahogarla. Su madre, una de las anclas emocionales de su vida, se había ido de la manera más brutal posible, dejándola con una herida que no era solo de perdida, sino también de un profundo y oscuro desconcierto. Lo que hizo que esta tragedia fuera aún más insoportable fue la decisión de Agneta de mantenerla en el más estricto secreto. Durante casi una década, el mundo siguió creyendo que su madre había muerto en un trágico accidente. Esta decisión no nació de la vergüenza, sino de una necesidad desesperada de proteger a su familia del circo mediático y, quizás, de protegerse a sí misma de tener que verbalizar una verdad que apenas podía soportar en el silencio de su mente. Vivió su duelo en una soledad casi absoluta, llevando el peso de ese terrible secreto quía tras quía. Cada sonrisa en público, cada aparición esporádica, se convertía en una máscara que ocultaba una angustia de una profundidad inimaginable. El silencio se convertirá en su refugio y al mismo tiempo en su prisión. Cuando una persona está de rodillas, golpeada por el dolor, el universo a veces parece conspirar para dar el golpe de gracia. Mientras Agneta todavía intentaba procesar el trauma inenarrable de la muerte de su madre, luchando por encontrar algún sentido en medio del caos emocional, el destino le asestó el segundo golpe. Tan solo un año después del suicidio de Birgit, su padre, Ingvar, a quien adoraba profundamente y que se había convertido en su único pilar familiar restante, también falleció. Su muerte, aunque menos violenta, fue la estocada final para un espíritu que ya estaba completamente fracturado. La pérdida de su padre tan poco tiempo después de la de su madre, la dejó en un estado de desolación total. Se sentía como una náufraga en medio de un océano infinito, despojada de sus dos faros, de las dos personas que representaban su conexión más profunda con un mundo anterior a la fama y al dolor. La sensación de orfandad fue abrumadora. Ya no era solo una estrella retirada o una mujer divorciada. Era una hija que había perdido a sus dos padres en una sucesión cruelmente rápida. El universo, en su aparente indiferencia, le había arrebatado todo lo que constituía su refugio emocional. Se sintió, en el sentido más literal y aterrador de la palabra, completamente sola en el mundo. Esta doble tragedia fue el punto de inflexión definitivo. El dolor ya no era una emoción que podía gestionar o esconder. Se convirtió en el aire que respiraba, en la lente a través de la cual veía el mundo. Se transformó en un miedo tangible y paralizante que se manifestó en una serie de fobias debilitantes. Su temor a volar se intensificó hasta convertirse en pánico. Desarrolló un miedo a los espacios abiertos, a las alturas, a las multitudes.
su propio hogar. Antes un santuario, ahora se sentía como el único lugar seguro en un planeta lleno de peligros. El mundo exterior se convirtió en una amenaza, y cada posible interacción, una fuente potencial de un nuevo dolor. Su sistema nervioso, sobrecargado por el trauma, simplemente se desconectó como un mecanismo de autodefensa. Ante esta avalancha de dolor y miedo, la retirada de Agneta dejó de ser una elección para convertirse en un acto instintivo de supervivencia. Su mundo interior se había derrumbado, y la única respuesta posible era construir una fortaleza física a su alrededor. Se encerró en su granja de Ekero, cortando lazos no solo con la prensa y el público, sino también con muchos de sus amigos y conocidos. Las puertas de su santuario se cerraron herméticamente. No era un acto de arrogancia, como algunos malinterpretaron, sino el gesto desesperado de un animal herido que busca una cueva oscura para lamerse las heridas, lejos de cualquier posible depredador. La música, que había sido su primer amor y su mayor don, se convirtió en una fuente de tortura. Escuchar las canciones de ABBA era insoportable. Cada melodía alegre, cada armonía perfecta, era ahora un recordatorio cruel de un pasado que asociaba con la pérdida, la traición y una presión aplastante. La voz que había consolado a millones era incapaz de consolarse a sí misma. El silencio se convirtió en su única banda sonora, la única melodía que no le causaba dolor. Apagó la radio, guardó los discos y dejó que la música se desvaneciera de su vida, convencida de que era la única manera de silenciar los ecos de un mundo que le había quitado demasiado. Algo se rompió irrevocablemente dentro de ella durante ese periodo. La joven risueña de las fotos promocionales de ABBA, la mujer vibrante que dominaba el escenario, desapareció para siempre, reemplazada por una mujer marcada por el trauma, cuya principal ocupación era simplemente pasar el día sin desmoronarse. La doble tragedia no solo la empujó al aislamiento, redefinió su identidad. A partir de ese momento, su vida ya no se mediría en éxitos o fracasos profesionales, sino en su capacidad para sobrevivir al peso de sus recuerdos. El mundo perdió a una estrella, pero la verdad es que la propia Agneta sintió que se había perdido a sí misma. En el estado de fragilidad extrema en el que se encontraba Agneta, su capacidad para juzgar el peligro estaba completamente nublada por su abrumadora soledad. Anhelaba una conexión humana, una señal de afecto en medio de su oscuro túnel emocional, y fue precisamente esa vulnerabilidad la que abrió la puerta a su última y más extraña pesadilla. El peligro no llegó con la fanfarria de un enemigo evidente, sino bajo el disfraz de una devoción absoluta. Su nombre era Gert van der Graaf, un operario de carretillas holandés, cuya obsesión por Agneta había comenzado en su niñez, al verla ganar Eurovisión, y que había crecido hasta convertirse en el único propósito de su vida. La historia de Gert es un aterrador estudio sobre cómo la admiración puede mutar en una fijación patológica. Aprendió sueco por su cuenta, le envió cientos de cartas y finalmente, en un acto de determinación extrema, ahorró dinero. Dejó su vida en Holanda y se mudó a Suecia con un único objetivo: estar cerca de ella. Compró una pequeña cabaña a menos de 1 kilómetro de la granja de Agneta en Ekero, convirtiendo su fantasía en una inquietante realidad geográfica. Lo que para cualquier persona habría sido una señal de alarma inequívoca, para Agneta, en su estado de aislamiento y necesidad, fue interpretado de una manera trágicamente diferente. En lugar de rechazarlo, Agneta se sintió intrigada. En la intensa atención de Gert, quizás no vio a un acosador, sino a alguien que parecía comprenderla, alguien cuya vida entera giraba en torno a ella. En su mente herida, la obsesión pudo haberse confundido con devoción, y la fijación con un amor incondicional que creía haber perdido para siempre. Para sorpresa de todos, y probablemente de sí misma, inició una relación sentimental con él. Durante 2 años, el acosador se convirtió en su amante. Un secreto que desafiaba toda lógica, pero que se explica por el profundo pozo de soledad en el que se encontraba. Buscaba un salvavidas y, en su desesperación, se aferró a la misma ancla que la arrastraría a aguas aún más profundas y peligrosas. La relación, construida sobre los cimientos inestables de la obsesión y la vulnerabilidad,
estaba destinada al desastre. Cuando Agneta finalmente tomó conciencia del peligro y la naturaleza insana del vínculo, y decidió terminarlo en 1999, la devoción de Gert se transformó en una furia posesiva. El hombre que se había presentado como su mayor admirador reveló su verdadero rostro, el de un acosador implacable que no aceptaba un no por respuesta. La ruptura no fue el final, sino el comienzo de un período de terror psicológico. Él comenzó a bombardearla con llamadas telefónicas, a seguirla en sus paseos y a aparecerse en su propiedad, convirtiendo su único refugio seguro en una prisión vigilada. La situación escaló hasta que Agneta, aterrorizada por su comportamiento errático e impredecible, no tuvo más remedio que buscar la ayuda de la policía. La investigación posterior reveló la escalofriante profundidad de la obsesión de Gert. Su cabaña era un santuario dedicado a ella, con las paredes cubiertas de sus fotos y recortes. Fue arrestado, se le impuso una orden de alejamiento y fue deportado a Holanda. Sin embargo, su fijación era tan poderosa que desafió la ley y regresó a Suecia en 2003 para seguir acosándola, lo que resultó en un segundo arresto y deportación. Para Agneta, esta experiencia fue la confirmación final y brutal de que el mundo exterior era un lugar inherentemente peligroso. Este episodio dejó una cicatriz psicológica permanente. No solo fue un trauma aterrador, sino que también la llenó de una profunda vergüenza por haber permitido que esa persona entrara en su vida. Fue la última gota que colmó el vaso de su resistencia emocional. Si las tragedias familiares habían construido los muros de su fortaleza, la experiencia con el acosador lo selló con cemento. Este evento solidificó su decisión de vivir en un estado de aislamiento casi total. Cerró la última puerta que la conectaba con la confianza en los demás, convencida de que el silencio y la soledad no eran solo una elección, sino su única protección contra un mundo que, una y otra vez, le había demostrado su capacidad para herirla de las formas más crueles e inesperadas. Hoy, a sus 75 años, Agneta Fältskog vive la vida tranquila que siempre anheló en su granja de Ekero, rodeada de sus nietos, sus perros y la reconfortante calma de la naturaleza. La sonrisa ha vuelto a su rostro, pero no es la sonrisa ensayada para las cámaras de su juventud. Es la sonrisa genuina de una superviviente que ha encontrado la paz, no bajo los focos del escenario, sino en el anonimato de una vida elegida. Ha vuelto a grabar música en sus propios términos, pero sin la obligación de someterse de nuevo al circo mediático que tanto daño le hizo. Al final su historia no es una de derrota, sino de una victoria silenciosa y profundamente personal. Eligió el silencio no como un acto de rendición, sino como la herramienta más poderosa para sanar heridas demasiado profundas para ser explicadas con palabras. El mundo tuvo su voz. Una voz que definió una era y trajo alegría a millones. Pero tras soportar la traición, la tragedia y el terror, Agneta finalmente reclamó su propia alma. Y esa, quizás, es la victoria más grande y admirable en la vida de una leyenda que aprendió que la verdadera paz no se encuentra en el aplauso del mundo, sino en el silencio del propio corazón.